La cadena de la desinformación. De Argentina a España. Veremos otro ejemplo de cómo se retroalimentan las corporaciones periodísticas. En este caso, La Nación, a través del operador Pagni, inventa un síndrome y Antena 3 de España lo reproduce mediante una edición maliciosa. En el diario La Nación, por Carlos Pagni. A Cristina Kirchner se le realizaron estudios a través de los cuales se habría detectado una afección leve en el lóbulo frontal, conocida como síndrome de Moria, cuya principal manifestación es la desinhibición. Ese pase por quirófano tan repentino de la presidenta de Cristina Fernández de Kirchner, le van a drenar un coágulo de sangre en la cabeza. Y no solo eso, hay quien asegura que tiene alteraciones de conducta, un síndrome del que hablaremos enseguida. Una lesión que entre los síntomas que llevaría aparejados está el conocido como síndrome de Moria, un síndrome poco frecuente que provoca, entre otros, este fenómeno. Se trata en general de una expansividad del humor, del optimismo y de la euforia, que contrastan con el estado miserable del paciente. El lenguaje es preciso, pueril, con tendencia al juego de palabras, a decir albures y a decir nimiedades. Aunque no se sabe con exactitud desde cuándo tendría este síndrome, sus síntomas coinciden con numerosas declaraciones fuera de tono realizadas a lo largo de los últimos años. Repasemos. Expansividad del humor. Efectivamente, a la presidenta le gusta hacer gracias en las situaciones más insospechadas. La ingesta de cerdo mejora la actividad sexual. No es un dato menor, además yo estimo que es mucho más gratificante comerse un cerrito a la parrilla que tomar Viagra. Del optimismo y de la euforia. De Kirchner, además, tiende a crecerse exageradamente en los discursos. Por primera vez, ellos necesitan más de nosotros que nosotros de ellos. Y a decir nimiedades. Es habitual que trate temas banales en los entornos más inadecuados, aunque le funcione. Esto es plata boliviana. Mujeres del mundo ya saben dónde encontrar algo tan bello. Ernesto, síndrome de Moria, dice la razón que tendría. Eso le lleva a ser muy Bueno, eso dicen los desinhibida. diarios argentinos. En fin, los diarios Y a hacer argentinos, comentarios fuera de tono. La Nación trae muchas anécdotas. A Cristina Kirchner se le realizaron estudios a través de los cuales se habría detectado una afección leve en el lóbulo frontal, conocida como síndrome de Moria. Bueno, eso dicen los diarios argentinos. En fin, los diarios Y a hacer argentinos, comentarios fuera de tono. La Nación trae muchas anécdotas. Y ayer en Canal 13 se hacían los ingenuos preguntándose cómo habrá llegado esta información al Washington Post. Washington Post de Estados Unidos, Argentina, preocupada porque la presidenta es sometida a una operación por un coágulo en la cabeza por una lesión que no fue explicada. Fíjense de qué modo ha llegado la noticia allí. Obviamente esto llega a los medios corporativos de allá a partir de los de acá. No sabemos casi nada oficialmente. Realmente la preocupación es aún mayor por lo escueto de los comunicados. Edgardo, la falta de información fue una orden estricta de la presidenta. Sí, Santo, así es. Está claro que hay un cepo informativo alrededor de todo lo que ocurre con la presidenta Cristina Kirchner. No hay nada peor que no tener información. Washington Post de Estados Unidos, una lesión que no fue explicada. Fíjense de qué modo ha llegado la noticia allí. ¿Faltó información para usted, doctor? No faltó. No, porque se dijo todo lo que se tenía que decir. Si usted, hasta detalles como lo del hormigueo en el brazo. Sí, digamos, sí. ¿No? Es más, no solamente el hormigueo, sino que se ha hablado de una discreta dificultad motora en el brazo. No hay nada peor que no tener información. Está claro que hay un cepo informativo alrededor de todo lo que ocurre. ¿No te parece incompleta la información? ¿Qué información faltaría? Bueno, una información más precisa desde el punto de vista médico. ¿Qué es lo que tiene la presidenta? A mí, ante todo, quiero decir que médicamente hablando, la información pública con la que contamos, médicamente me es suficiente para entender el cuadro. Una información más precisa desde el punto de vista médico. Médicamente me es suficiente para entender el cuadro. Y hablando de síndromes y chantas con patente de eminencias, el archivo vuelve a desnudar a atormentado lobista. El síndrome de Ubris tiene cura. Esto se cura en el mismo momento que la persona deja el poder. La persona que ejerce el poder desarrolla muchas veces un síndrome médico-político que está en estudio que se llama síndrome de Ubris.
¿Cómo es eso? Bueno, es una persona que cree que está más allá y por arriba de todo. Hablaste de la omnipotencia. La omnipotencia ya es un tema casi de la psiquiatría. Bueno, claro. ¿Y se cura? No, es difícil. El síndrome de Ubris tiene cura. ¿Y se cura? No, es difícil. Esta otra chantada del doctor Ubris dejó en ridículo a Leuco, quien ayer le regaló al lobista una soporífera catarata de inverosímiles elogios. Cuando a alguien lo convocan tanto de los medios de comunicación es por dos temas. Le voy a contar una pequeña intimidad. O porque genera mucha atracción en la audiencia y levanta el rating, o porque su credibilidad se ha visto reforzada, se ha visto fortalecida. En este caso, en el caso del doctor Castro, es por ambos temas, por supuesto. La verdad que es un verdadero lujo escucharlo con la precisión que se manifiesta, con la rigurosidad. Nelson ha sido muy amable como siempre. Muchísimas gracias. Por tu afecto y confianza siempre. La posibilidad de conversar con Nelson, insisto, alguien que se ha manejado con una rigurosidad y bancando campañas y persecuciones al mensajero, como suelen hacer los gobiernos que tienen una impronta autoritaria tan fuerte, finalmente, en el mediano plazo, se va demostrando cuando uno trabaja como corresponde en la búsqueda de la verdad. Es un orgullo para nuestra profesión el trabajo que desarrolla Nelson cotidianamente. ¿Cómo estás viendo esto que ha pasado con la presidenta, el gobierno nacional? ¿Qué cuestiones no médicas? Porque obviamente después de Nelson Castro, del punto de vista médico, queda poco para decir más. Decíamos que éramos testigos privilegiados escuchando a Nelson, un periodista. Pues es que tuve la suerte de hacer radio con él, Radio El Mundo, hace muchos años. Yo hacía la parte de humor y él hablaba de política. Así que nos conocemos hace mucho tiempo, le tengo un cariño especial. Y escucharlo realmente, viste el silencio que había. Sí. La persona que ejerce el poder desarrolla muchas veces un síndrome médico-político que está en estudio que se llama síndrome de Ubris. ¿Y se cura? No, es difícil. El síndrome de Ubris tiene cura. ¿Y se cura? No, es difícil. Pregunta final. ¿La cura tiene que ver con lo que acordaron los empresarios y Massa respecto de bajar retenciones, aumentar tarifas, reducir salarios y devaluar?